nos hemos obsesionado tanto con enseñar a la juventud a tener éxito que nos hemos olvidado de también enseñar a disfrutar el fracaso y la decepción. ¿Por qué nos cuesta tanto tratarnos con esa misma compasión con la que podemos tratar a los demás? Pero un punto de partida para esto es entender el amor como el fin máximo de la vida del ser humano. Entonces yo creo que a un líder que se toma esta conversación en serio es aquel que se autodetermina, autoconoce, identifica dentro de su capacidad para servir al otro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Inspiran. Hoy vamos a hablar sobre un tema que vale la pena parar y reflexionar, porque muchas veces pensamos que tenemos autoestima, nos amamos, pero cuando nos reflejamos en el otro, resulta que por ahí hay algunos temas que no hemos resuelto para poder amar a los demás. Y para platicar sobre esto, tenemos el día de hoy a Ana Cristina Dajic. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí, muy inspirada y desafiada por este gran tema. Sabemos que eres una voz que inspira. Y para que conozcan un poquito más del perfil de Ana Cristina, ella es directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social y además es profesora del área de Entorno Político y Social del IPADE. Así que este tema además, Ana Cristina, lo vamos a abordar no solamente en la esfera de lo personal, sino también me interesa saber cómo lo vives o cómo se vive en el territorio laboral. Correcto. Para darles también herramientas y que hablemos de cosas útiles, ¿no? Más allá de lo filosófico, vamos a aterrizarlo en la vida real. Me encanta. ¿Te parece bien? Me encanta. Además, no soy filósofa, entonces tendré que hacerlo. Muchas gracias, Carla, por este espacio, súper entusiasmada. Gracias a ti por venir. Digamos que hoy vivimos en una contradicción constante, ¿no? Sabemos que podemos hablar de amor propio, hay muchísima oferta de contenido que nos hace pensar un poquito más sobre esto, sí. Pero también habemos personas que nos exigimos y nunca nos es suficiente con lo que hacemos. Sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tratarnos con esa misma compasión con la que podemos tratar a los demás? Uy, qué pregunta tan poderosa y potente y te lo advertía hace un momento que prepararme para este episodio ha sido personalmente un deleite porque te obliga a una introspección También. muy potente. Entonces, a ver, yo creo que tratando de responder a lo que pones en la mesa, yo creo que todos hoy vivimos en un mundo en el que las expectativas que nos ponemos nosotros mismos y las expectativas que creemos que tienen los demás son un eje rector de nuestro quehacer diario. Quienes tenemos además la fortuna de desempeñarnos en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, hoy sabemos que existen muchos mecanismos, cómo te miden, cómo te evalúan, tus KPIs, que a lo mejor están creando estos incentivos para que nos alejemos un poco de lo que implica este amor propio, ¿verdad? Suena fácil decirlo, tener una conciencia de esto, no es sencillo, porque estamos inmersos en rutinas, estamos inmersos en cotidianeidades, que está bien, ¿eh? O sea, yo creo que tener estos indicadores, esta mirada a lo alto, a la expectativa, es bueno. Nos da estructura. Sí. Es una brújula. Sí, claro. Sin embargo, me parece que a lo que tenemos que apelar, y espero que hacia eso podamos construir en esta conversación que vamos a tener, es al rol que puede jugar el anclaje del amor, ¿verdad? Y el amor como un acto hacia uno mismo y como una manifestación de lo que yo quiero ser para los demás, que al final eso, no sé si coincidas, pero eso tiene que ser lo que guía esa mirada a lo alto, tanto en nuestra vida personal, como esta vida profesional, como esta vida social, ¿verdad? En las distintas dimensiones en las que nos movemos. Entonces, la dificultad, yo creo, ya lo hablaremos más a detalle, pero de esta autocompasión que tú decías, me parece que hoy se hace mucho más compleja
porque hemos convertido nuestras vidas en una pecera pública, básicamente, que nos mete en unos problemas muy complejos y que tenemos que verlo con mucha esperanza, y mucha ilusión, cómo podemos utilizar esta pecera, pero con una mirada a lo alto, ¿verdad? Aspirando a máximos. Pero bueno, solo un par de ideas que se me vienen a la mente con esta profundísima pregunta que me pones. Totalmente. Fíjate que hace unos días leía una nota de El País, de Madrid, y decía que hoy las nuevas generaciones están apostando más por, llegar a su casa para ver despiertos a sus hijos en vez de una promoción laboral. Mira. Entonces, ¿qué tanto hay de eso, no? Y además esta pregunta, justo este comentario me lleva a la siguiente pregunta, en donde, ¿qué es realmente entonces amarse a uno mismo? Sí, ¿no? sí. Cuando estas dos esferas, laboral, personal, pues al final se entrelazan, Sí. pero uno también tiene otro concepto del desarrollo profesional y del éxito, Sí. que es realmente amarse a uno mismo cuando uno está obligado también a rendir en todas tus otras esferas. Qué pregunta tan poderosa. Mira, yo creo que un punto de partida para empezar a esbozar luces respecto a qué significa amarse a uno mismo es entender que amarse a uno mismo es tanto un proceso como un fin. Es decir, tiene un carácter instrumental el yo aprender a amarme a mí mismo, pero es un fin también, ¿verdad? Y eso Claro. es difícil, eso es complejo. Me parece que un punto de partida, y aquí hay una dimensión trascendental que es importantísima, pero un punto de partida para esto es entender el amor como el fin máximo de la vida del ser humano. ¿Eso qué implica? Yo entenderme como un agente que tiene la capacidad de provocar que el otro se ame también. Y eso es, Claro. hombre, Pues qué es una poder. corresponsabilidad también. Es una corresponsabilidad. Y la autoexigencia desde este carácter instrumental y constitutivo de amarse a uno mismo, a ver, parte, por un lado, de un autoconocimiento que a veces puede ser muy, muy duro y muy poderoso y alegre a la vez, ¿verdad? Claro. Porque ese autoconocimiento exige que yo tenga, déjeme decirlo así, el coraje y la valentía de amarme dentro de mi identidad como soy único en un mundo en el que a lo mejor sin intención hemos provocado unos prototipos de personas que están muy alejados de lo que soy yo auténtica en esta realidad y en este mundo precioso que tenemos entre manos. Entonces yo creo que el amarse a uno mismo tiene que partir de este proceso de reconocerme único, de un autoconocimiento y de entenderme como un óleo en blanco, pero con unos no negociables que me hacen quien soy en este mundo contemporáneo. Y eso nos da poder. Y es un poder entendido desde el ente indicado, el poder como servicio. Entonces, ojalá y esta reflexión, así como me lo provocó a mí cuando me estaba preparando, nos ayude a buscar estos espacios de introspección en los que nos aceptemos, descubramos como únicos ante un mundo que a lo mejor nos está poniendo unos prototipos muy alejados de lo que nos hace ser auténticos y reales. Cierto, un mundo que demanda hoy mucha más autenticidad que estos moldes que bien dices. Muy buena, muy Sí. correcto. A veces uno no está, o bueno, a ver, por lo general, ¿no? Uno no está contento con lo que es, con su, Sí. incluso hasta con su aspecto. Siempre que las mujeres, ¿no? Queremos tener, si lo tengo quebrado, lo quiero lacio, ¿no? Si lo tengo chino, lo quiero lacio y al revés. Pero también, si no tengo esta posición en la que yo me veía, ya me siento fracasado y entonces pues todo también es un bombardeo constante hacia tu propia seguridad, Sí. ¿no? Y tu propia estabilidad. Pero ¿de dónde nace esta narrativa interna? Y además, ¿cómo podemos romper esa falta de suficiencia que a veces nos exigimos? Sí, muy buena, muy buena. A ver, yo creo que una conversación que está muy vinculada a esta que estamos teniendo hoy, Carla, tiene que ver también con la madurez de la persona. Y no entendida la madurez
como necesariamente que viene con la edad. Por supuesto que sí. La madurez, más bien como esta capacidad de introspección y de reconocerme ante el mundo. Entonces yo voy a hablar aquí en primera persona porque creo que el ejemplo puede ser útil. Yo soy una mujer que soy mamá de 3 niños que tienen 6 años o menos, entonces se podrán imaginar que estoy muy descansada y muy fresca todo el tiempo. Además, pues he decidido optar por una carrera profesional en la academia y yo esto lo cuento con mucha humildad y creo que alude a esto que estás diciendo, y es que a mí me tocó una generación en la que el modelo de vida lograda era un modelo de vida lograda muy masculino, ¿verdad? Un modelo de éxito en el que veíamos estos estándares de una narrativa de que la mujer cuando llegue, la mujer va a ser plena cuando llegue a la misma posición que el varón, o cuando llegue al mismo sueldo que el varón, o cuando cumpla la cuota. A ver, son temas importantes y hay un fundamento de justicia que no lo dejo detrás. Claro. Sin embargo, me parece que al dejarnos llevar por hablo en primera persona, al dejarme llevar por esta narrativa en la que el modelo de éxito es cuando se alcancen estos estándares que son impuestos además por modelos pues, muy masculinos, te obliga a perder autenticidad y te obliga a dejar de ser ambicioso y a sacrificar ese amor propio y ese amor a los demás. ¿Por qué? Te doy un ejemplo muy claro. En mi caso, hoy yo digo, hombre, si pudiera volver el tiempo, sería mamá mucho más joven. ¿No? Sería mamá mucho más joven porque ya estoy muy cansada, la verdad. Sin embargo, por dejarte llevar por estos estándares y estos moldes, tú dices, oye, no. Primero es un tema de lograr una carrera profesional exitosa, luego lograr terminar un doctorado, ¿verdad? Y eso es una falsedad, ¿verdad? Eso es una falsedad que además te aplasta esta capacidad de autorreconocimiento y autenticidad. Entonces, yo lo que creo es que un paso importante es tener esta capacidad de ser muy críticos de qué es lo que nos están diciendo allá afuera que es una vida lograda. Porque eso a lo mejor va muy en contradicción con nuestra propia versión del amor propio y del amor a los y del demás. éxito también. Correcto. 100%. ¿Qué me dices de autoestima y ego? ¿Cómo distinguir entre alguien que se valora? Ahora vamos a la parte contraria, ¿no? Sí. Que se valora sanamente y alguien que también solo está pensando en inseguridades. O sea, sí. Me imagino que la línea también es delgada. Muy delgada. Porque quienes nos escuchan y no tienen la imagen de Narciso cerca, pero la van a buscar apenas tengan oportunidad, pues la imagen de Narciso es esta imagen de un joven bello viendo enamorado de su reflejo, ¿verdad? De su reflejo en el agua por su belleza. Y entonces, a ver, si vemos, y no quiero pecar de tradicionalista ni sonar para nada, yo creo que el mundo actual de la agilidad de lo que permiten las redes sociales es maravilloso. Sin embargo, pueden también provocar que estas actitudes de un enamoramiento extremo de lo externo y de lo que es falso puede ser apariencias, ¿no? Híjole, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, este egoísmo, esta actitud en la que por encima de cualquier cosa está la satisfacción de lo propio, del yo, que es, a ver, es importante, tenemos que tenernos a nosotros en una estima, lo que venimos construyendo en una estima mínima, ¿verdad? Para conseguir que el otro esté bien. Sin embargo, cuando alcanzamos esa estima máxima de plenitud a través del otro, pues todas estas falsedades se derrumban. El otro día me actualizaron mi computadora, ¿verdad? Y les confieso que soy lo más cercano a un chimpancé cuando vienen temas tecnológicos. Y entonces actualizo el Zoom y me doy cuenta que el Zoom, la versión nueva del Zoom, tiene esta maravillosa herramienta en la que automáticamente te pone un filtro, ¿verdad? Entonces tú te metes a la configuración del video. Así te pone hasta color en los labios. Oye, blush. Y yo luego me autoexigí, ¿verdad? Decir, no voy a usar ese filtro. Mira. Quiero tener la capacidad de verme en esa reunión de Zoom con mi arruga, con mi manchita, con mi defecto y decir, esta soy yo,
O sea, esta es la versión de mí misma que quiero que el mundo, además, dentro del ámbito profesional vea. Porque quiero autoexigirme esa aceptación de la realidad y que va a ir cambiando a lo mejor con el tiempo. A lo mejor puede ser un ejemplo muy simple y muy burdo, ¿verdad? Pero creo que alude a a lo que puede ser la autoestima versus comportamientos de narcisismo o egoísmo. Todos nos queremos ver bien y todos queremos, por supuesto, una manifestación de respeto al otro es yo me veo de la mejor forma posible porque no importa. Para mí, para ti. Correcto, correcto. Sin embargo, creo que estas líneas delgadas de las que hablas, Carla, están mucho más presentes en la cotidianidad de lo que creemos y creo que exige un esfuerzo reflexivo muy consciente desde todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Totalmente de acuerdo y pienso también en las personas que hemos estado en algunos momentos rotos. Sí, sí. Con este síndrome del impostor, muchas veces con el TAG, que es este trastorno de angustia generalizada, ¿no? Ayer me decía mi terapeuta que 9 de cada 10 mexicanos tenemos TAG. Y esto se da más en mujeres a partir de los 30 años. Mira. O sea, estamos siendo parte de un entorno sobreestimulado de presiones, del deber ser, de tus propias exigencias personales, pero académicas, ¿no? Pero profesionales, etcétera. Hemos estado rotos, pero ¿qué le podrías decir a estas personas para que construyan una autoestima desde un lugar que te dé paz y que te regrese a olvidar este tag, ¿no? Y a decir, quiero dejar de ser parte de esta estadística. Ay, qué difícil, ¿verdad? Te cuento una historia yo dentro del IPADE, ¿verdad? El IPADE es una escuela de negocios, comulgo mucho con jóvenes que están haciendo el full-time MBA, que tienen más o menos 26, 27 años. Y entonces me decía una participante, un momento durísimo, me decía, ¿sabes qué? Me siento tan sola y tan presionada que me da miedo quedarme sola con mis pensamientos, ¿verdad? Esa fue una frase que a mí me vuelvo loca. Me llegó muy profundo, sí, porque claro, pensamos, y creo que va vinculado a esto que estás diciendo, y creo que todos aquí tenemos historias similares de frases así o experiencias contundentes que son dolorosas y que son una manifestación de esto que estás diciendo. Y entonces yo me acuerdo que me quedé pensando mucho, le dije, déjame pensar cómo contestarte, porque no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo. Y algo que muy fuerte, porque además creo que... es pregunta sencilla. Yo creo que además ella tuvo la valentía de decírmelo así, pero creo que es algo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia y es reflejo de un montón de cosas, pero un par de reflexiones que se me vinieron a la mente y aluden a este fenómeno que tú comentas. Uno es que hemos perdido la capacidad de disfrutar el fracaso, ¿verdad? Yo creo que algo muy recurrente en las nuevas generaciones, y aquí en cabina hay muchos jóvenes, así que espero que los jóvenes aquí presentes luego si quieran invitarme un café, pero me parece que nos hemos obsesionado tanto con enseñar a la juventud a tener éxito, ¿verdad? Y un éxito entre comillas, porque ese éxito pudiéramos definirlo de muchas maneras, que nos hemos olvidado de también enseñar a disfrutar el fracaso y la decepción, que yo creo que son fundamentales para tener vida lograda, ¿verdad? Y para concebir el amor y para la entrega al otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una primera reflexión, cómo aprendemos a disfrutar el fracaso y a vivirlo de tal forma que sea un insumo para estas vidas logradas en el amor. Y por otro lado, a ver, yo creo que otra pista puede ser también el humor. Yo creo que el humor es algo que a lo mejor lo podemos ver como algo banal, pero el humor en nuestra vida tiene que ser una columna vertebral para que justamente nos ayude a darle su debida proporción
al fracaso, al dolor, a los errores y seguir adelante. Hay una conferencia espectacular que se las recomiendo de Lorena Ochoa, quienes saben, es una mujer que nos ha representado en el deporte mexicano, llegó a ser número 1 en el golf, y ella siempre habla de esto, como para su éxito profesional algo fundamental siempre fue darle el lugar proporcional a los errores en la vida. Y eso es algo que yo creo que también va muy vinculado a esta conversación que pone sobre la mesa, Carla. Difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, hablar de la cultura del fracaso es un tema para otro episodio Correcto. Completo de este bello podcast, pero es bien importante entenderlo como Correcto. punto de partida, que es el primer escalón para el aprendizaje. Muy bueno, muy bueno. ¿No? ¿Cómo se ve una persona que se quiere bien? Ahora vamos a ponernos más positivas. ¿Cómo se ve en términos de decisiones, de relaciones y de prioridades? Me encanta, me encanta. A ver, yo creo que me encanta ponernos más positivas porque tiene que ver, ya hablábamos un poco de esta aceptación, del autoconocimiento, de reconocer cuáles son nuestros recursos, cuáles son. Y yo creo que una parte importante de esta conversación también es las personas, cuando nos entendemos, todas las personas tenemos una dimensión social, es decir, nosotros no nos podemos entender, no podemos entendernos como una especie aislada que no necesita al otro para estar mejor, ¿verdad? Eso yo creo que también es un punto de partida importantísimo para esa conversación. Y déjame contarte algo que nos pasó esta mañana en la casa. Entonces, porque tenía muy presente estos temas del podcast, por fortuna, ha sido una dicha, y entonces mi esposo hoy amaneció con un tema en los ojos, ¿verdad? Y entonces mi hija, la mayor, que tiene 6 años, se lo queda viendo y le dice, papá, le salió del alma, papá, ojalá me hubiera dado eso a mí en vez de a ti. No me digas. 6 años, ¿verdad? 6 años. Qué belleza. Y entonces no lo digo ni, por supuesto que no es para presumir, aunque a mí se me cayeron las babas, pero Claro. en esta pregunta de qué síntomas puede tener una persona que el radar nos dice va bien en la vida, por supuesto que esta personita de 6 años ya es el resultado de una expectativa de amor incondicional, ¿verdad? Es decir, esta personita ya sabe que en ese papá que hoy le está diciendo, oye, yo quisiera poder asumir ese dolor que tú estás sintiendo en vez de que seas tú. Amor puro. Amor puro, ¿verdad? Porque una niña de 6 años no tiene nada no lo dice fuera del marco de lo legítimo y lo auténtico del amor, ¿verdad? Pero es producto de algo, es producto de una incondicionalidad, es producto de un entorno que no estoy diciendo que el mío lo sea, por favor, tenemos muchos todavía desaciertos como familia, pero producto de un entorno que le está diciendo así única como eres, así con tus virtudes, con tus defectos, eso es lo que te hace a ti nuestra hija y lo que te hace especial, particularmente el caso de mi esposo, número 1. 2, esa capacidad de empatía, ¿verdad? Yo creo que ese es otro gran indicador que nos puede dar la vida cuando estamos rodeados de personas con las que queremos seguir fomentando este amor propio y que queremos que sigan estando en nuestro radar, ¿verdad? Esta capacidad de decir, oye, de verdad me asumo en tus zapatos, de verdad yo quiero estar en esa posición para entenderte, para crecer contigo. Y cierro aludiendo a algo que rara vez lo ponemos sobre la mesa en los entornos cotidianos, sobre todo pudiera ser en los de empresa, que es con los que yo coincido mucho por mi trabajo, pero es mi plenitud a través de la tuya, ¿verdad? Entonces, por supuesto, me tengo que amar a mí mismo hasta que ese amor ya no quepa, porque Claro. Eso no es egoísmo, eso es ponerme a disposición del otro, pero además es entender que mi plenitud nunca va a llegar al máximo si no contempla la tuya, ¿verdad? La plenitud del otro. Y ese mensaje, yo creo que todos nos lo tenemos que tatuar en nuestro quehacer y en nuestra identidad como personas, ¿verdad? Me recordaste este trend que seguramente lo han visto, en donde está mamá, papá, hijo o hija de, no sé, 2 años, 3 años, y tienen 3 vasos con una sorpresa, un chocolate o un dulce, y uno de esos no lo tiene. Entonces, ya sabes, ¿no? Como que lo
mezclan ahí los vasos. Sí. Y entonces el factor sorpresa es que papá o mamá no tuvo regalo, no tuvo sorpresa. Sí. El niño se echa a llorar y le da su regalo. Precioso. Y nacemos con eso. Sí, O sea, realmente nacemos con esta necesidad de darnos a los demás de una forma genuina, humana y natural, Correcto. ¿no? Correcto. Y creo que el paso del tiempo nos va quitando, nos va desanimando a darlo todo. Pero, ¿cómo juega aquí el amor a los demás, Sí. pero también el servicio, el darse a los demás en esta búsqueda de propósito que tenemos también como personas? Y ya aquí incluso me gustaría también guiñarle el ojo al terreno laboral. Sí, sí, precioso, precioso, porque es correcto. Yo siempre cuando en el IPA de los temas que yo reviso tienen que ver con la conversación de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, es una conversación muy compleja, muy caliente hoy en las empresas, porque es una conversación que a lo mejor ha tomado tintes sobre tecnificados, ¿verdad? Entonces, la conversación hoy se materializa mucho en indicadores, en reportes, en certificaciones, que son importantes, está bien. Uh-huh. Sin embargo, es una conversación que yo siempre trato de orillar a los empresarios y a las empresarias a regresarla a su anclaje. Y el anclaje de la conversación es entendernos como actores que están dentro de una comunidad que si yo no doy lo mejor de mí mismo para que el otro llegue a lo mejor de sí mismo, truena, ¿verdad? Los biólogos hacen esto muy bien porque ellos analizan, dan el ejemplo, ¿no? Hay un pedacito de madera que se está pudriendo en el ecosistema natural. Entonces, para que ese pedacito de madera que se está pudriendo pueda alcanzar su máximo propósito de acuerdo a la diversidad, cada parte tiene que cumplir un rol, pero esa parte influye y está influenciada por la parte de alguien más. Entonces, eso es un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Porque y lo traigo de nuevo al ejemplo de la empresa, cuando la empresa innova para sí misma versus cuando la empresa innova para la sociedad, los resultados son completamente distintos. Una empresa que innova para la sociedad es una empresa con mucha más ambición, que puede ver nuevos mercados, que puede tener cadenas de valor mucho más complejas, trascendencia, que vea a su gente de una forma muy distinta, porque la empresa no se convierte en un mecanismo para que esa persona me dé ciertos recursos limitados al tiempo. La empresa se convierte en un vehículo para que esa persona pueda amarse más a sí mismo y pueda convertirse en un vehículo para que los otros se amen más. Y eso lo podemos ver en equipos de trabajo, decidiendo cómo yo crezco a mi gente, decidiendo cuáles son los incentivos, decidiendo cuáles son las dinámicas, decidiendo cuál es la narrativa del error dentro de mi empresa, ¿verdad? Entonces, lo traigo al ejemplo de la empresa porque tu pregunta me provoca a verlo desde una mirada muy práctica en la cotidianidad de lo que hoy vivimos en los entornos y en las rutinas laborales. Muy potente. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo. Lo tenemos. Lo sé. Y pues estamos justo llegando casi a la recta final de esta charla tan importante, tan útil, tan introspectiva. Correcto. Si alguien hoy se siente insuficiente, perdido o en constante comparación, un giveaway, ¿qué le dirías para que empiece a reconciliarse consigo mismo, pero desde una posición de liderazgo en la empresa? Uf, qué potente, ¿verdad? Yo creo que una frase que sin intención, Carla, ha salido con mucha potencia y frecuencia en esta conversación es el poder y el servicio. Entonces yo le diría a esta persona que parte de ese autorreconocimiento es una lectura adecuada del poder como servicio. Hoy tenemos muchas influencias que nos hacen entender el poder de una forma equivocada, es decir, el poder como una imposición, el poder como un absolutismo, como un me aprovecho de, y parece que el poder desde una lectura anclada en el amor es el servir. Entonces yo creo que a un líder que se toma esta conversación en serio, que por fortuna tenemos muchos y varios ejemplos sensacionales, es aquel que se autodetermina, autoconoce, identifica dentro de su capacidad, con sus defectos y virtudes, para servir al otro.
Entonces yo a ese líder le diría, qué dichoso eres, qué dichoso que eres de poder poner esa identidad y eso que te hace único al servicio de tanta gente que además puede potencialmente seguir tus pasos y convertirse en esa herramienta para alguien más. Qué poderoso, imagínate. Qué bello. No, pues un líder inspirador. Correcto. De los que hacen mucha falta y de los cuales aprendemos muchísimo. Así es, así es. Ana Cristina, ayúdame a completar esta frase para cerrar nuestro episodio. Amarse a uno mismo no es egoísmo. Correcto. Es disponerse a la entrega a los demás. Para concluir y por si les quedaba duda. Me encanta. Me deja suena muy simple. Suena simple, gracias. pero es mucho trabajo. Muchas gracias. Disfrutamos muchísimo esta conversación. Creo que es momento de también dejar de ser sobreestimulado y de poner atención al contenido de valor. Me encanta. Ese que realmente nos puede dejar algo. Me encanta. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Muchas gracias a todo el staff de Media Lab y nos vemos en el siguiente episodio.